Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a realizar el ejercicio B2 de la convocatoria ordinaria de la EBAU Madrid 2021, la convocatoria de junio de la asignatura Matemáticas 2. El problema dice lo siguiente: se considera la función f de x igual a seno de x si x es menor que 0 y x por e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Muy bien, o sea, es una función a trozos. Dice el apartado A: estudie la continuidad y la derivabilidad de f en x igual a 0. Bien, no me parece difícil. El B: estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a menos pi 2. Luego dice: demuestre que existe un punto x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1, de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Bueno, vamos a ver cómo lo razonamos eso. Y el apartado C pide calcular la integral entre menos pi medios y 1 de la función f de x, que nuevamente, como veis, tenemos una zona de la integral en terreno negativo, tendremos que utilizar seno de x, y luego otra en terreno positivo entre 0 y 1, que será x por e elevado a x. Muy bien, pues empezamos con el apartado A, y como bien sabéis todos, f va a ser una función continua en x igual a 0, si y solo si ocurre que existen los límites laterales, cuando x tiende a 0 menos, cuando x tiende a 0 más, de f de x, lógicamente, y eso coincide con f de 0. Así que hay que calcularse estos dos límites y f de 0. Para empezar, f de 0, ¿cuánto es? Bueno, pues nos vamos al sitio donde pone la rayita y ahí es donde sustituimos 0 por e elevado a 0, que sería 0 por 1, o sea que es 0. Vamos ahora con el límite lateral por la izquierda. 0 menos, ¿verdad? Bien, ¿qué función hay que tomar? Si estamos a la izquierda del 0, este es el 0, en esta parte de la izquierda serían los negativos, ahí está la función seno de x, y aquí estaría la función x por e elevado a x. Así que hay que utilizar, si estamos a la izquierda del 0, la función seno de x. Bien, seno de x. Cuando nosotros tendemos al 0 por la izquierda, como seno de x es una función continua, podemos sustituirlo directamente, sería seno de 0, que sería 0. ¿Qué pasa con el límite por la derecha? Pues el límite por la derecha, es decir, cuando estamos en las proximidades del 0, pero en los positivos, utilizaremos, como he explicado antes, la función x por e elevado a x. Que eso va a volver a ser 0 por e elevado a 0 por la continuidad de estas dos funciones multiplicadas, y entonces esto va a dar 0 por 1, que es 0. Fijaros, coinciden todos, el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y el valor de la función en el punto, así que nosotros tenemos que decir que f de x es continua en x igual a 0. Ya hemos contestado a la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Dice: estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x restringida a menos pi 2, intervalo abierto. Luego vamos a por la segunda pregunta que nos hacen en el apartado B. Ahora lo que vamos a ver es la derivabilidad. Para ello entonces tomamos a la función, acordaros que la función era seno de x si x era menor que 0 y x por e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Y valoramos lo que es las funciones derivadas a la izquierda y a la derecha del 0. A la izquierda del 0, cuando estamos en los negativos, la función seno de x es una función absolutamente derivable y su derivada sabemos todos que es coseno de x, así que a la izquierda del 0, la derivada es seguro coseno de x. Y a la derecha del 0, también se trata de una función derivable x por e elevado a x, ya que es multiplicación de funciones derivables, y eso es una función derivable. ¿Y cuál sería la derivada? Pues la derivada sería x por e elevado a x derivada, sería primero derivado, 1 por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado, que es una exponencial, es ella misma por la derivada de lo de arriba, y punto, se acabó. Así que, como esto tiene dos elementos sumándose en los cuales está también e elevado a x siempre, pues podemos sacarle el factor común, y esto sería e elevado a x por 1 más x entre paréntesis. Así que lo vamos a poner aquí, elevado a x por 1 más x
y esta es la función derivada a la izquierda y a la derecha del 0. Observar que no he puesto la rayita del igual en ninguno de los dos, porque yo no estoy diciendo con esto que la derivada del 0 sea ni uno ni otro. Ahora lo importante es darse cuenta de que la derivabilidad en el 0 va a depender de lo que se denominan las derivadas laterales. Si las derivadas laterales en el 0, cuando nos acercamos por la izquierda y cuando nos acercamos por la derecha, coinciden, eso significa que la recta tangente en x igual a 0 es la misma y es única, con lo cual la función f de x es derivable en el 0. Así que me planteo cuál es la derivada del 0 por la izquierda, y eso es el límite, cuando x tiende a 0 menos, de f' de x. A la izquierda, como bien sabéis todos, tengo que jugar con la función coseno de x. Y coseno de x es una función continua, con lo cual puedo sustituirla por 0 para calcular el límite, y coseno de 0 es 1. Por otra parte, ¿cuál es la derivada lateral por la derecha? Sería el límite cuando x tiende a 0 más, es decir, nos acercamos por los positivos, y en ese caso estaríamos jugando ¿con qué derivada? Con la derivada e elevado a x por 1 más x, que al ser también una función continua, el límite coincidiría con la sustitución del 0, en donde ponga x, y esto sería entonces 1 por 1, que sería 1. Fijaros cómo las derivadas laterales coinciden, como f' de 0 menos es igual a f' de 0 más, f de x es derivable en x igual a 0. ¿Por qué no hago f' de 0? Pues porque f' de 0 no lo puedo hacer de esta manera. Si yo quisiera calcularme f' de 0, tendría que utilizar la definición natural de lo que es la derivada, ya sabéis, límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 partido de h, eso es lo que tendría que hacer. Pero si lo quiero hacer de esta manera, yo no puedo poner la rayita en ninguna de las dos derivadas laterales cuando defino f' de x, y si os fijáis, en esa definición de f' de x, al no ponerle la rayita, lo que estoy diciendo es que de momento yo no puedo decir quién es f' de 0, y lo calculo a partir de las derivadas laterales, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ahí tenéis. La función también es derivable. Y vamos ahora con la pregunta que nos hacen en el apartado B. Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a menos pi 2. Bueno, pues como nosotros sabemos que f' de x es coseno de x si x es menor que 0. Y luego era e elevado a x 1 más x si x es mayor que 0, y ahora sí, ahora f' de 0, si queréis, se lo puedo dar o al de arriba o al de abajo, porque en los dos coincide, así que me da un poco lo mismo. Bueno, pues le voy a poner la rayita aquí y ya está, ¿no? Bueno, pues ahora estudio lo que es el crecimiento y decrecimiento, ¿en dónde? Primeramente en menos pi a 0. ¿Cómo lo hago? Igualando a 0 la derivada, como siempre se ha hecho. Pero claro, la derivada en este caso, cuando estamos en este intervalo, lo que hacemos es igualar, ¿quién? Coseno de x a 0. Y como estamos en este intervalo, el único valor que anula en este intervalo, no en ningún otro, en este intervalo, es, como bien sabéis, menos pi medios, que es el equivalente a menos 90 grados. Menos 90 grados, coseno es 0. No hay ningún otro más. Con lo cual, si nosotros ahora queremos estudiar entre menos pi y 0, ¿vale? Y aquí tenemos, lógicamente, a menos pi medios. El signo del coseno, el signo de la primera derivada, sabemos perfectamente que para todos los valores que estén entre menos pi y menos pi medios, ¿qué coseno vamos a obtener? Pues un coseno negativo. Aquí f' de x va a ser negativa. Así que la función decrece. F decrece. Sin embargo, cuando estamos entre menos pi medios y 0, pensarlo en ángulos, el coseno es positivo. O sea que f' de x aquí va a ser positivo, la función sube, es decir, f crece. Por otra parte, si nosotros ahora valoramos en el intervalo 0, 2 y anulamos la derivada,
Claro, la derivada ahora es e elevado a x por 1 más x. Aquí hay una doble vía, porque si dos cosas multiplicadas dan 0, es que una de ellas es 0, o e elevado a x es 0, que eso es imposible, no hay solución, o bien 1 más x es igual a 0, de donde x sería menos 1, pero ojito, porque menos 1 no pertenece al intervalo 0, 2. Así que aquí no tenemos valor en el que se anule la primera derivada. Si entonces estudiamos a todo lo que es el intervalo desde el 0 hasta el 2 de una sola vez, porque aquí no hay más que un trozo, por ejemplo, tomamos el valor 1, e elevado a 1, que es e, por 1 más 1, que es 2, 2 por e, eso es positivo, f' sería positiva, así que aquí la función crece. Así que ya podemos llegar a conclusiones, y las conclusiones son las siguientes. F de x decrece en x pertenecientes al intervalo menos pi medios. Y luego f crece. ¿En dónde crece? Pues crece para todos los valores x que están entre menos pi medios y 2. ¿Por qué añado al 0? Añado al 0 porque en el 0 es derivable, y como está bien enlazada la función, los dos trozos que tiene, tanto en continuidad como en derivabilidad, si entre menos pi medios y 0 crece y entre 0 y 2 crece, pues entonces puedo decir de una sola vez que crece en ese intervalo desde menos pi medios a 2. ¿Qué hemos encontrado también? Hemos encontrado que hay un mínimo, ¿verdad? F de x tiene un mínimo, en principio relativo. Y en esta zona en concreto sería absoluto, pero bueno, como no hemos estudiado el resto de la recta real, pues vamos a decir que es mínimo relativo. ¿En dónde? En el sitio donde pasa de ser decreciente a creciente, que es en menos pi medios. Así que aquí tenemos ya estudiada la monotonía. Fijaros también que nos dijeron en el intervalo abierto menos pi 2, con lo cual yo no tengo que hablar para nada de qué es lo que pasa en 2 y qué es lo que pasa en menos pi. Si hubieran dado cerrado al intervalo, entonces yo hubiera tenido que decir que en menos pi hay también un máximo relativo de la función y en 2 también hay un máximo relativo, pero como estaba abierto, que lo habéis visto, vamos a ver el enunciado, ¿veis? Entonces nos basta con la solución que hemos aportado. Bueno, ahora dice, demuestre que existe un punto x sub 0 en el intervalo 0, 1, de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Esta pregunta es súper fácil. Vamos a verla. O sea, nos han pedido demostrar que existe un valor x sub 0 en el intervalo 0, 1, donde f de x sub 0 sea igual a 2. Observar qué ocurría cuando nosotros f la sustituimos en el 0. Si os acordáis, f de 0 era 0, ¿verdad? ¿Y cuánto era f de 1? F de 1 teníamos que utilizar la función x por e elevado a x, que sería entonces 1 por e elevado a 1, que sería entonces e. También recordar que nosotros hemos dicho que f de x es creciente en el intervalo 0, 2, con lo cual lo será también en el intervalo 0, 1, lógicamente, ¿no? Y hay una última cosa que parece que no tiene importancia, pero que es importantísima. Y es que f de x es continua en el intervalo 0, 1, ¿verdad? ¿Por qué es continua? Porque era la función, recordad, era la función, es la función x por e elevado a x, es una función continua. Es producto de funciones continuas. Con estas cuatro cosas, yo puedo decir automáticamente que existe un valor x sub 0 perteneciente al 0, 1, al intervalo 0, 1, donde f de x sub 0 es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque 2 es un valor que está entre e y 0. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que si tú tienes una función que en el 0 vale 0, que en el valor 1
toma la imagen e, que es una función que es creciente, de donde, claro, aquí está el valor 2, imaginaros. Y entonces ahora, intentar pintar una función que sea creciente, es decir, que suba desde el primer punto hasta el segundo, desde el que está más a la izquierda hasta el que está más a la derecha, de una manera continua, sin levantar el boli, de manera creciente, sin que cortéis a esta recta. Es imposible. O sea, hagas lo que hagas, ¿ves? Ahí, da igual. Como es una función continua, esa línea la tiene que cortar. Y eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Y por qué la tiene que cortar? Pues precisamente por lo que te he dicho. Porque 2 está entre 0 y e. Porque f es creciente. Y porque f es continua. No puedes levantar el boli. Así que es evidente que ese valor existe. Y es además único. Por esta representación que acabo de decirte. Que eso se escribe con una admiración así. Además, es único, que eso es una cosa que no han preguntado y que podían haber preguntado. Hay algunos de vosotros que seguramente habréis atendido al teorema de Darboux, al teorema del valor intermedio, al teorema de Bolzano. ¿Cómo se podía haber hecho esto con el teorema de Bolzano? Construyendo una función auxiliar que fuera g de x igual a f de x menos 2. ¿No? Con eso, ¿qué habríais ganado? Habríais ganado que la función g de x, que es f de x menos 2, le restas 2, ¿qué le ocurre? Pues que g de 0 sería f de 0 menos 2. F de 0 es 0 y menos 2 menos 2. Negativo. G de 1 sería f de 1 menos 2. F de 1 hemos quedado que era e menos 2 y eso sabemos que es positivo. ¿Veis? Y luego, ¿qué pasa con g de x? Que g de x es una función continua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque f de x es continua en el intervalo 0, 1. Y el 2 también. La resta de dos funciones continuas es continua. Así que ya tenemos las condiciones para aplicar el teorema de Bolzano. Por el teorema de Bolzano, ¿vale? Pues existirá un valor x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1, donde g de x sub 0 es igual a 0. Es decir, corta el eje de las x. Pero claro, como g de x es f de x menos 2, podríamos decir también que existe un x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1, donde f de x sub 0 menos 2 es igual a 0. Pasando al 2 al otro lado, f de x sub 0 es igual a 2. ¿De acuerdo? Así que lo tenéis razonado con el teorema de Bolzano y lo tenéis razonado mediante características que ya hemos estudiado a lo largo del ejercicio. Nos falta una pregunta, ¿cuál? El apartado C, que dice calcule la integral entre menos pi medios y 1 de f de x. Pues vamos a ello. Y recordar que el intervalo que nos han pedido hay que fragmentarlo en dos, porque nuestra función f de x en el 0 cambia de expresión analítica. Así que será la integral entre menos pi medios y 0 del seno de x más la integral entre 0 y 1 de, ¿qué función es ahora? A partir de 0, x por e elevado a x. Muy bien. A ver, la primera de las integrales, la integral del seno de x. Esta es inmediatísima. Esa es, como bien sabéis, menos coseno de x, ya que la derivada del coseno es menos seno, entonces le pones ahí un menos y así arreglas para que la derivada sea seno. Bueno, pues eso hay que sustituirlo entre pi medios y 0. Menos coseno de 0 por la regla de Barrow, menos, con menos que sería más, el coseno de menos pi medios. El coseno de 0 es 1, pero como llevo menos delante, menos 1. Y el coseno de menos pi medios es 0, así que más 0. O sea que esto sería menos 1. Así que ya ponemos aquí menos 1. Ahora vamos con la segunda integral. ¿Qué le pasa a la segunda integral? Pues yo creo que la conocéis todos. Porque debe de ser la integral que prácticamente todos los profesores ponemos como primer ejemplo de integración por partes. Entonces tomamos para derivar a la función x.
Vale, pues la derivamos. Diferencial de u sería 1 por el diferencial de x. Y ahora, ¿a cuál integramos? Pues integramos a e elevado a x. Que como bien sabéis, la integral de e elevado a x es e elevado a x. Así que ahora, por el teorema de integración por partes, ese teorema que inventó, que descubrió, como queramos decirlo, Gottfried Wilhelm Leibniz, sería u por v, que sería x por e elevado a x, ¿entre quién? Pues entre 0 y 1, menos la integral de quién? De 1 por e elevado a x, diferencial de x, entre 0 y 1. Vale, ahora, haciendo barrow, 1 por e elevado a 1 menos 0 por e elevado a 0 sería lo del corchete, y luego esta integral, esta es otra vez e elevado a x, que la volvemos a valorar por barrow entre 0 y 1. Bueno, 1 por e elevado a 1 es e, esto sería 0, menos 0, y ahora sería menos e elevado a 1, que es e, y luego menos por menos más, y sería e elevado a 0, que es entonces 1, ¿verdad? O sea que sería e menos e más 1, igual a 1. Volvemos entonces a donde lo habíamos dejado, ahí parado, la integral que nos habían pedido, y pondremos entonces aquí más 1. Y esto entonces es 0. Y este es el resultado de la integral que nos han pedido. Aquí no había ni que calcular áreas ni nada por el estilo. Te habían pedido la integral de f de x, pues tú pones las funciones que te han dicho en los intervalos en los que están establecidas. Haces cada una de las integrales, valoras por barrow y el resultado es 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos acabado el ejercicio B2 de la convocatoria ordinaria de junio de Madrid EBAU 2021 de la materia Matemáticas 2, y os emplazo a un nuevo vídeo aquí, en la web del profe de mates. Hasta entonces.